Hola, ¿cómo te va? En este video te mostraré cómo configurar GameHub y solucionar los problemas que te puedan salir, como que el juego no se inicie o se cierre solo, que la pantalla quede en negro, mejorar el rendimiento cuando tiene lag, cuando no reconoce los controles del mando, etc. En teléfonos con procesadores MediaTek Helio y Dimensity, que son más difíciles de configurar con menos compatibilidad, y los Snapdragon, que tienen una mayor compatibilidad y más opciones de configuración. Lo primero que hay que hacer es cerrar todas las aplicaciones que tengamos abiertas en segundo plano. Estas pueden estar consumiendo, todas juntas, varios gigas de RAM que podría necesitar el emulador para que funcione bien. Normalmente, al instalar un juego de PC, GameHub descarga e instala los componentes necesarios para ejecutar el juego. Estos son los programas, por ejemplo, de DirectX, librería C++, Framework, etc. En el juego, en los 3 puntos, dándole a PC Game Settings. Nos vamos a donde dice Component. Y ahí los veremos. Para que se descarguen e instalen automáticamente necesitas estar conectado a Internet a la hora de iniciar el juego, también los podría traer el juego. Si te aparece una ventana de error al ejecutar el juego y te dice que falta instalar algún programa componente, le damos a instalar componente en el emulador. Lo buscamos y lo instalamos. Vamos a la configuración general del juego en el emulador. Si un juego no abre o va lagueado, lo primero que tienes que hacer es bajar la resolución. Recomendaría probar primero con la más baja, que es 800 x 600, que tiene una relación de aspecto 4x3, cuadrada, o 854 x 480, que es la resolución equivalente pero con una relación de aspecto de 16x9, widescreen, rectangular. Hay juegos que pueden no ser compatibles con esta resolución. Ya con una resolución baja, buscaremos la configuración que dé mejor rendimiento o que inicie el juego si no abre, que veremos a continuación, y luego podremos aumentar la resolución del juego si nos lo permite. Vamos a ver las configuraciones principales y te iré explicando cada una para que entiendas que estás configurando, no es tan difícil como parece. En las opciones de compatibilidad, está la opción de capa de compatibilidad. En esta tenemos diferentes versiones de Wine y Proton. Estas son capas que traducen el código de Windows, en este caso para GameHub en Android. Proton es de Valve, y lo usa por ejemplo, SteamOS en la Steam Deck. Wine es de código abierto y funciona para lo mismo. Se supone que Proton está optimizado para juegos. En la emulación de Android, Wine tiende a tener más compatibilidad con más teléfonos y juegos. Si las versiones de Proton más nuevas no te funcionan, como Proton y Wine 10, prueba a cambiarlas a versiones anteriores, por ejemplo Proton 9. Por lo general funcionan mejor y son más compatibles en teléfonos menos potentes y más viejos. Depende de qué elijas aquí. Cambiará esta opción más abajo de CPU Translator, que lo que hace es traducir las instrucciones de procesadores de PC x86 y x64 a procesadores de celular ARM. Hay capas de compatibilidad, por ejemplo, esta Wine 10.6 o este Proton 10 que termina en -2, que te lo traducirá con FX, que es más nuevo y suele ser más rápido en celulares Android modernos. Y otras capas como este Proton 10-1 o Proton 9, que usará el traductor de CPU Box 64. Que se usa desde hace tiempo y es más flexible y compatible con juegos y celulares más viejos y menos potentes. Aquí en la capa de CPU Translator usamos el mismo principio, versiones más viejas pueden funcionar mejor en teléfonos de gama más baja y con procesadores más viejos, y las versiones más nuevas, en teléfonos de gama más alta y con procesadores más nuevos. Un dato aquí, la versión Box 64 0.31b1 no reconoce el mando, gamepad, en los juegos, solo teclado y ratón, así que no es muy recomendable usar esa. Si llegas a tener un problema con el reconocimiento del mando, puedes probar a cambiar el traductor de CPU. Después tenemos las opciones de parámetros de traducción, que son preajustes de traducción de compatibilidad de las instrucciones del CPU. Esto aquí es simple, tendrá puesto por defecto Game Presets, que son los ajustes preestablecidos que pone GameHub para este juego. Los parámetros extremo y rendimiento, maximizan los FPS. Es la mejor opción para juegos modernos de alto requisito y para procesadores más viejos o de gama media y baja, aunque puede causar errores visuales. Estable o intermediate, busca un punto medio. Úsalo si el modo extreme hace que el juego tenga fallos gráficos o se cierre. Compatibilidad, prioriza que el juego funcione bien por encima del rendimiento en FPS. Es el último recurso si nada más sirve. Puedes modificar los presets para hacer uno personalizado, que se guardará en Custom Presets, pero no profundizaré aquí porque sí complicaría el video. Pero puedes buscar qué hace cada opción en internet o preguntarle a una IA.
Por otro lado, tenemos los drivers de la GPU. Aquí es donde influye tener un procesador Snapdragon, MediaTek, como el Helio o el Dimensity, o los Exynos de Samsung. Si tienes un MediaTek o Exynos, lo más probable es que solo puedas usarlos del sistema. En el caso de los Snapdragon, te saldrán más drivers para elegir, como versiones de Adreno y Turnip. Estos, por lo general, funcionan mejor y tienen más compatibilidad que los del sistema. Si tu teléfono tiene un Snapdragon más nuevo y de gama más alta, usa versiones más nuevas, y si es de gama más baja o más viejo, usa versiones de estos drivers menores. Vamos con los siguientes ajustes que también son muy importantes, el DXVK y el VKD 3D. El DXVK lo que hace es traducir el DirectX 9, 10 y 11 a Vulkan para que Android pueda ejecutar los gráficos. Acá podemos elegir entre Wine 3D y DXVK. Wine es más viejo y traduce a OpenGL en vez de a Vulkan. Puede ser más compatible con teléfonos más viejos y que no tengan soporte para Vulkan, pero es más lento. DXVK es el más recomendado, es más moderno, y este sí convierte DirectX a Vulkan, por lo que necesita soporte para Vulkan, aunque casi todos los celulares de los últimos 4 años lo tienen. Te dará mejor rendimiento en FPS. Si el juego no te da imagen y se queda en negro o tiene problemas, puedes usar una versión de DXVK inferior, como la 1.7.3. Como último recurso, puedes usar Wine 3D. VKD 3D es el que traduce DirectX 12 a Vulkan. Este es el que se usa con los juegos más nuevos y es más exigente. Si un juego tiene la opción para DirectX 11 y 12, lo recomendable es buscar ejecutar la versión 11 porque es más ligera. Si desactivas VKD 3D, podrías forzar a ejecutar el juego en su versión de DirectX 11, si la tiene. Si el juego no usa DirectX 12, desactiva VKD 3D. Hay juegos que pueden funcionar o cerrarse repentinamente por los drivers de audio. Si eso ocurre, cámbialo de pulse a alza. Por último, si se trata de un juego de Steam, antes de tocar las configuraciones anteriores, para los juegos de Steam están disponibles las opciones del cliente aquí. Si el juego de Steam no abre o se cierra solo, tienes que cambiar la versión del cliente de Steam al modo Lite, una versión de poco peso de Steam. En celulares de gama media o no tan potentes, poner el modo ligero de Steam puede solucionar estos problemas y que el juego inicie. Eso sí, el modo ligero de Steam desactivará las funciones online de Steam. Si no te importa o no las piensas usar, adelante. Una cosa más que no debemos olvidar, es cambiar las configuraciones gráficas de los juegos. No olvidemos que se tratan de juegos de PC que las tienen, y puede que se pongan automáticamente en calidad gráfica alta. Si va mal el juego, habrá que bajarlas a medio o incluso al mínimo. Coméntanos cómo pudiste correr el juego que querías en tu celular. También en Internet y YouTube puedes buscar la configuración específica del juego que quieras correr, poniendo el nombre del juego, el procesador que tiene tu teléfono y GameHub. Espero que este video te haya ayudado a ejecutar ese juego de PC que tanto quieres jugar en tu celular Android.